Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 18. De la seguridad de la gracia y de la salvación. Párrafo 1. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Párrafo 2. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Párrafo 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Párrafo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo, aun a los que le temen, que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Creo que este texto expresa correctamente el sentir de los hijos de Dios. El sentir de los hijos de Dios de preguntar, ¿quién nos puede condenar si Cristo ha muerto por nosotros? He titulado, y a veces comienzo dando el título, a veces no. El día de hoy es apropiado. He titulado esta primer lección sobre la seguridad de salvación, que solo consiste en los 2 primeros párrafos. He titulado con la siguiente pregunta: ¿es infalible la seguridad de salvación?
Es pregunta, ¿es infalible la seguridad de salvación? Quienes se han adelantado a leer la confesión se podrán dar cuenta que simplemente estoy convirtiendo en pregunta algo que la confesión afirma en el párrafo 2. Dice el párrafo 2, sino que es una seguridad infalible de fe. Es una seguridad infalible de fe. Entonces, mi propósito es explicar por qué la confesión habla de que nuestra seguridad de salvación puede ser infalible. En un sentido, es infalible, objetivamente hablando, y puede ser infalible, experiencialmente hablando. No tener duda de la obra de Dios en nosotros. Hermanos, quiero demostrar que las Escrituras enseñan la infalibilidad de la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de salvación? Esto es más que simplemente decir, tengo fe, por lo tanto, tengo seguridad de salvación. Eso es una manera muy insípida de hablar de la seguridad de la salvación. Los autores de esta confesión, al hablar de la seguridad de la salvación, querían decir más que eso. Hermanos, querían decir más que el simple silogismo. Tengo fe, el que tiene fe tiene seguridad de salvación, por lo tanto, yo tengo seguridad de salvación. Estas eran preguntas más internas. Estas eran luchas de la misma alma. O, como lo llamó el padre del puritanismo, William Perkins, casos de conciencia resueltos. Casos de conciencia. Entonces, la seguridad de la salvación pregunta cosas como, ¿verdaderamente he creído? Ok, alguien dice, yo soy salvo, pero de repente alguien lee un texto, como dice en Mateo 7, que muchos dirán, Señor, Señor, y que Dios rechazará. Entonces preguntamos a nuestra conciencia, ¿verdaderamente has creído? ¿O estoy seguro que he creído? ¿O creo que he creído? ¿Estoy convencido que he creído? Estos eran los casos de conciencia en cuanto a la seguridad de la salvación. Hermanos, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de la obra objetiva consumada de Cristo, de la cual estamos seguros, sea que tú estés o no, esa está segura, sino de nuestra aplicación. Vean, alguno puede estar aquí y decir, yo estoy seguro que Cristo murió, pero lo que no estoy seguro es si esa muerte me ha salvado a mí, si yo he creído salvadoramente o me estoy engañando. Hermanos, hay gran consuelo al tratar este tema. Hay gran consuelo. Alguien que empieza a leer la confesión de fe, llega hasta el capítulo 8 y 9 y dice, esto es pura teología elevada. Y es verdad. Pero uno sigue avanzando y ve cuán práctico eran estos pastores, estos teólogos, como para atender las necesidades. Hermanos, el 100% de los que están aquí, que son hijos de Dios, o están dudando de su seguridad de salvación, o no hace mucho que dudaron de su seguridad de salvación. Es un tema que se necesita exponer, pues al ser correctamente expuesto, da mucho consuelo al alma, da mucho consuelo al afligido, al peregrino. Y los anima a vivir más devotos a Dios. Porque cuando estamos con esas luchas de preguntándonos todo el tiempo, ¿seré salvo? ¿Verdaderamente he creído?
¿Verdaderamente estoy en Cristo? Entonces esas fuerzas son ocupadas en discernir nuestra condición espiritual en vez de ser ocupadas en otras actividades necesarias, piadosas. Entonces, no solo es de mucho consuelo, sino que nos ayuda a vivir más devotamente a Dios. Y claro que queremos ayudar el alma del que esté aquí, que esté batallando con la seguridad de su salvación. Aunque muchos batallan con este aspecto, aunque muchos podemos batallar con esta pregunta, verdaderamente he creído, hermanos, no hay un verdadero cristiano que no se haya preguntado eso. A muchos, sin embargo, les da pena tocar este asunto. Porque de repente están toda la semana luchando, verdaderamente he creído, y llegan el domingo y dicen, voy a preguntar a este hermano que se ve que está firme en la fe, voy a pedirle consejo y consuelo y que me ayude a discernir. Y nos acercamos y lo vemos tan fuerte a ese hermano que decimos, no, ese hermano no está luchando con eso. ¿Qué va a pensar de mí? Quizá va a pensar que hasta soy inconverso. No me voy a acercar, aunque estoy luchando, me voy a quedar con mi lucha. Es algo que muchos tienen vergüenza de decir, pero que la mayoría batalla. La mayoría batalla. Así que espero que esto aliente nuestros corazones al acercarnos a esta confesión, al acercarnos a la palabra del Señor y discernir qué dice la Biblia en cuanto a la seguridad de salvación. Espero que esto encienda y nos haga querer indagar y meditar sobre esto. Pero antes de introducirnos al párrafo 1, me gustaría darles algo del contexto histórico porque creo que es simplemente magnífico el contexto histórico. Muchos piensan de los puritanos como hombres que solo les interesaba ver si alguien no era cristiano. Parece que algunos creen que ellos eran como detectives de la salvación y que lo único que querían saber es si alguien es cristiano y caminaban con una lupa solo para discernir. Pero hermanos, estos hombres escribieron tanto sobre la seguridad de la salvación porque en primer lugar no eran teólogos muertos, sino cristianos que experimentaban las mismas luchas. ¿De qué confesión toma la Confesión de Londres de 1689 como una guía? Westminster y la Declaración de Savoy. En este aspecto, todas las modificaciones que hace Savoy en la Confesión de Westminster fueron seguidas por 1689 en vez de quedarse con el escrito de Westminster. Siguen Savoy en vez de Westminster. ¿Quiénes fueron los principales arquitectos de la Declaración de Savoy? Dos hombres. Son exámenes, hermanos, para ustedes, a ver si estamos poniendo toda la atención a las clases de la confesión. Thomas Goodwin y John Owen. Al leer las biografías de cada uno de estos hombres, uno puede saber por qué escribieron tan experiencialmente. Porque escribieron de la seguridad de la salvación, no simplemente del intelecto que tenían, sino de su misma vida espiritual. John Owen, un gigante de la historia, batalló por largos 5 años con la seguridad de su salvación. Mientras estaba ya como pastor de un pequeño ejército, ya se encontraba luchando fuertemente con la seguridad de su salvación. Un día, cansado de esta condición, tanto que escriben sobre él que cuando estaban en un convivio y todos estaban opinando, sus luchas eran tan duras que él prefería no hablar palabra. Y que si hablaba palabra demostraba su estrés al no encontrar paz, al no encontrar seguridad. Había sido salvado, pero no tenía plena certidumbre de su salvación. Entonces acudió a escuchar a un predicador presbiteriano llamado Edmund Callany. Se encontró con la desilusión cuando llega a la iglesia. Se encuentra con la desilusión que para la predicación, en vez de subir
Calamy, quien sube es un sustituto. Y él se desanima inmediatamente porque él quería escuchar a Edmund. Y aquel hombre, así como Spurgeon no encontró al pastor cuando fue a la iglesia metodista, sino un diácono subió a predicar, así también esta fue la manera en la que Dios decidió usar, bendecir con seguridad de la salvación a John Owen. Ese hombre se levanta y predica. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Este sermón, dice un autor, un biógrafo de John Owen, este sermón fue bendito para remover todas sus dudas y establecer un fundamento de aquella sólida paz y confort que él experimentó hasta el día de su muerte. Y entonces, en virtud de esta experiencia, escribe cerca de 100 páginas sobre la seguridad de la salvación al exponer el Salmo 130. Que dice los primeros versículos. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Perdón, era desde el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Así que un arquitecto principal de la confesión de Savoy puede escribir sobre la seguridad infalible de salvación, en primer lugar, por la misma experiencia que él pudo tener. Y algo semejante pasó con Thomas Goodwin, el otro autor principal de la confesión. Goodwin, Dios decidió salvarlo con aquel texto de Ezequiel 16 que dice, vive, sí te dije, vive cuando estabas en tus sangres. No obstante, no gozó de la seguridad de su salvación, más tenía una seguridad de salvación inestable, a veces confiando, a veces dudando, a veces confiando, a veces dudando. Y no llegó hasta esta plena seguridad hasta un tiempo en que tuvo correspondencia con un piadoso pastor llamado Mr. Price. Y siendo ministrado por él, llegó a la fuerte seguridad de su salvación, tanto que su hijo escribió acerca de él, que habiendo padecido por un tiempo de inestabilidad en su alma, vino a un descanso que no había encontrado con anterioridad. Creo que son 12 los volúmenes de las obras de Thomas Goodwin, y en al menos 8 de esos volúmenes toca el tema de la seguridad de la salvación. Impresionante, ¿no? Sí, los puritanos ayudaban a sus iglesias a que tuvieran discernimiento sobre su seguridad de salvación, pero al mismo tiempo les proveían de paz. Les proveían de paz, porque hermanos, podemos caer en un extremo o en otro. Hay un extremo en nuestros días donde no hay una autoexaminación en lo absoluto, pero hay otro extremo que puede haber una examinación tan desequilibrada que nunca pueda tener descanso de la fe. Nunca pueda tener descanso. Entonces, esto ha servido a manera de introducción por 2 maneras. Para enseñar que la teología de la confesión es experiencial y para mostrar, hermanos, que grandes hombres de la fe han batallado con la seguridad de su salvación y que esto es algo común entre los cristianos. Teniendo esto en mente, veamos el párrafo 1, una triple posibilidad. 3 tipos de personas que pueden hablar de la seguridad de la salvación. En primer lugar, los que tienen falsa seguridad de salvación. Dice párrafo 1, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos, con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. En primer lugar,
abordan el tema de la seguridad de la salvación no sin el temor de dar a alguien falsa seguridad. Creyentes temporales. Esta terminología se está refiriendo a personas no regeneradas que por un tiempo caminaban en el cristianismo, pero que terminaron apartándose. Creyentes temporales. Hay creyentes verdaderos y creyentes temporales. Hemos hablado de estas personas, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Un tipo de semilla que cae en una tierra que no tiene profundidad, se levanta por un tiempo el fruto, pero después las pruebas y diferentes circunstancias hacen que ésta se seque. Hay creyentes que por un tiempo tuvieron fruto o parecían tener fruto de cristiano, pero ahora se han apartado. Ellos no deben gozar de esa seguridad. Ellos no deben, esta es una presunción, esto es algo falso. Están descansando sobre una nube, están descansando sobre hierba que será quemada, una esperanza falsa, una esperanza inestable. Hay otro tipo de personas, y la confesión los llama no regeneradas. Estas son personas que pueden demostrar empatía con el cristianismo, y sin embargo sus vidas son marcadas por el pecado. Estos son aquel tipo de personas que pueden tener apariencia de piedad los domingos y quitarse el disfraz de piedad durante toda la semana. Son aquellos que pueden bendecir a Dios con su boca y maldecir a su prójimo durante toda la semana. Ellos son los que hablan verdad con su prójimo unos días y todo el demás tiempo pueden estar padeciendo de sobornos y mentira. Estas son personas no regeneradas que no deben tener seguridad. Así que si hay alguien aquí que está muy seguro y dice, oye, pero ¿por qué vas a hablar de la seguridad de la salvación? Yo estoy 100% seguro. Y sin embargo vives una vida que no demuestra la obra de la regeneración y la santificación. Déjate digo algo, tu esperanza perecerá y serás avergonzado. Porque esa es una falsa esperanza. No proviene de Dios, ni de su Espíritu, ni de su palabra. Aquellos que dirán, Señor, Señor. Y ellos dicen, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no andan bajo la ley que les he dado? Bajo la ley. No podemos pasar mucho tiempo en esto porque ¿cuál es el propósito del capítulo? La seguridad de la salvación. Así que tenemos que pasar este primer tipo de personas brincando, volando. Miren, aunque lo primero que hace es describir los que no deben tener seguridad de la salvación, los describe con el propósito de animar a los que sí la deben tener. Vean estas palabras. O sea, está diciendo, aunque hay falsa seguridad, no obstante, hay unos que pueden tener verdadera seguridad. Y esto nos lleva al segundo tipo de personas. Los que tienen verdadera seguridad. Dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le llaman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros. Vean eso. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Esto habla de una absoluta e infalible seguridad de salvación. Estos pueden estar absolutamente seguros de estar en el amor de Dios. Vean lo que dice Romanos 5. Romanos 5. Versículos 2 y 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean eso, hermanos. Tal esperanza no avergüenza. ¿Estás experimentando tal seguridad de salvación como para poder jactarte correctamente y decir, estoy seguro y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá condenarme? Porque si no, déjate digo algo, es posible gozar de esta salvación y no es presunción.
Y no como dice en el catolicismo romano, los creyentes no deben tener seguridad de la salvación, porque si la tienen descuidarán los medios de gracia. No, debemos buscar descansar en esta esperanza, en esta seguridad. Ahora, hay un tercer grupo de personas. Primero, párrafo 1. Primer grupo de personas, los que no deben tener seguridad de la salvación. Segundo grupo de personas, los que pueden gozar de la seguridad de la salvación. ¿Quiénes son? Los verdaderos creyentes, los que han reposado en Cristo. ¿Ven algún otro tipo de personas en el párrafo 1? Vean un poco la confesión y vean si hay algún otro tipo de personas. Está escondida en una palabra otro tipo de personas. Está escondida tras la palabra pueden. Esta palabra en el original expresa posibilidad. Expresa posibilidad. Y dices, ¿y dónde está esa persona? Hay personas que lo llegan a experimentar esta seguridad de la salvación, pero hay otras que no llegan a experimentar tal seguridad de la salvación. Si alguien pregunta, ¿puede alguien ser cristiano y batallar toda su vida continuamente con la seguridad de su salvación? Sí, absolutamente sí. La seguridad de la salvación es un fruto de la fe verdadera, pero no es de la esencia de la fe verdadera. De hecho, en el párrafo 3, no lo vamos a poder leer el día de hoy, pero habla de aquellas personas que batallan, que están luchando, que puede un creyente tener por un largo tiempo grandes dificultades para encontrar esta seguridad de la salvación. Y en el capítulo 4, párrafo 4, habla de que algunos serán zarandeados continuamente. Así que nuestra próxima lección será remedios para buscar la seguridad de la salvación, pero ahorita no es el tema. Entonces hay tres tipos de personas: los que no deben tener seguridad, los que gozan de seguridad de la salvación y los creyentes verdaderos que no gozan de seguridad de salvación. John Owen pensaba que esta es la condición de la mayoría de los cristianos. Unos que gozan de la seguridad de la salvación, pero que llegan a tener diferentes tipos de ser zarandeado, dudas, temores, incertidumbre. Hermanos, y si esto dijo de aquellos hombres del tiempo puritano, que eran cuidadosos en los medios de gracia, ¿no dirá algo semejante en nuestros días de que la mayoría de los cristianos pueden batallar? Ahora, no está hablando con alguien que dice, no soy cristiano, sé que no soy cristiano, y aunque lo veamos que no desprecia el cristianismo, dice, no soy cristiano, no soy cristiano. No, está hablando de personas que dicen, es que no sé si sí soy, es que creo y a veces tengo la seguridad, pero otras veces se me arrebata, pero no puedo decir por temor que no la tengo en lo absoluto. No está hablando de personas que niegan categóricamente que la gracia de Dios no está en ellos, sino personas que dudan si en verdad está. Tener falta de seguridad no implica que no tenemos fe verdadera. Algunos piensan con este silogismo, primera verdad, si en verdad tengo fe, o los que tienen fe verdadera tienen seguridad de la salvación. No tengo esa plena seguridad de la salvación, por lo tanto no tengo fe verdadera. Algunos piensan así. ¿Por qué no tengo plena seguridad? Si tuviera esa plena seguridad, sería la demostración de una fe en verdad. Pero hermano, ese no es un silogismo, ese no es un razonamiento correcto. Alguien puede batallar con la seguridad de su salvación, porque entonces ya no se predicaría arrepentíos y creed en el Evangelio y tener seguridad de la salvación y seréis salvos. ¿Es la fe, es la seguridad de la salvación un fruto de la fe? Sí, pero no es de su esencia. De tal manera que si la plena seguridad no está, esto no descalifica a alguien para ser cristiano. Párrafo 2. Y aquí lidia
todo el resto de la enseñanza. Ok, dices que un cristiano puede tener infalible seguridad de la salvación. ¿Bajo qué fundamento un cristiano puede gozar de una infalible seguridad? Primero hay que definir qué es infalible. Infalible no es que no tiene, bueno, sí significa eso, pero en este contexto no quiere decir que una seguridad pueda por un momento disminuir y después crecer. Infalible quiere decir aquí una seguridad que no avergüenza. Vean esto, hay una contraposición. En primer lugar, en el párrafo 1 dice, pero la esperanza de ellos perecerá. O sea, su esperanza es falible. Eso quiere decir, tiene error. Está con falla. Pero los creyentes pueden tener una seguridad que no tiene falla. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que podemos gozar en esta vida de una seguridad de tal manera que cuando lleguemos al juicio no se demuestre que nuestra seguridad era falsa. Y alguien diga, ves, por presuntuoso no hay seguridad. Hermanos, esta seguridad la puede experimentar el cristiano. ¿Bajo qué fundamento? Al menos hay 3 bases. Una base primaria. Base primaria. ¿Por qué alguien puede experimentar infalible seguridad de salvación? Dice, párrafo 2, esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible. No es una obra mental y ya, donde me convenzo de algo y digo, ok, esto dicen que es así, me convenzo que debe ser así, ok, gozo seguridad de la salvación. Es más que eso, es una confianza infalible. Miren lo que dice la confesión, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo, revelada en el Evangelio. Base primaria. La seguridad puede ser infalible en primer lugar por la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Debemos prestar atención a esta base primaria de la seguridad de la salvación, porque siento que puede haber un cierto olvido de esta área. Cuando estamos hablando con alguien y decimos, oye, ¿y cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Qué respondes? A alguien le puedes decir, y esto se escucha comúnmente, ¿qué de tus frutos? ¿Verdad? Juan dice que los frutos demuestran la salvación, y eso es verdad, pero no es la base primaria. Algunos otros dicen, ok, ¿tienes frutos? Examina si tienes frutos, pero no solo eso, porque puedes tener frutos por un tiempo. ¿Qué tal del convencimiento de la obra del Espíritu Santo en tu corazón? Y eso también se escucha. Y eso también es una base. Vamos a verlo en un momento. Pero no deben ser. Bueno, la obra del Espíritu Santo sí. Pero los frutos deben estar subordinados a esta primer base. La obra consumada de Cristo. Acompáñame a Hebreos 6:15. Espero que pueda tener la claridad en este momento para transmitir cuál es la primer base de nuestra seguridad de la salvación. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Versículo Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vean eso, hermanos. El Señor, el apóstol de Hebreos, quiere consolar al pueblo y quiere dar seguridad de su salvación. Y esa es la base primaria, la obra consumada de Cristo. ¿Por qué podemos estar vean esto,
infaliblemente seguros de que hemos creído. Recuerden que esto no es si estamos seguros que Cristo murió. Eso estamos seguros. La pregunta es si se ha aplicado a mi corazón. ¿Cuál es nuestra primer fuente de la cual tomamos seguridad de salvación, mis hermanos? Las promesas de Dios cumplidas en el Evangelio. Vean esto. Si la seguridad de la salvación es un fruto de la fe, entonces, si el Espíritu Santo puso fe en nuestro corazón, de esa misma fe viva que tenemos, podemos tomar para poner nuestra confianza y decir, por dos cosas ciertísimas, por dos cosas inmutables estamos seguros. Por tu palabra y tu pacto, confirmados y corroborados en la sangre preciosa de Cristo que inauguró el nuevo pacto. Hermano, esta es debe ser tu primer base. Si estás haciendo tu primer base de seguridad de salvación, los frutos de tu vida, los frutos del Evangelio, de la santificación, al final son frutos que vienen de Cristo, ¿no es verdad? Pero entonces, si lo que estamos haciendo es primero poner mi seguridad en los frutos que se demuestran de mí, estamos haciendo, como dijo un puritano, apreciando más los beneficios del esposo que sus palabras. Nuestra primer certeza se encuentra en que Dios ha hablado. Hermano, esto no le podríamos decir a un incrédulo. Ten seguridad, Dios ha hablado. No, pero tú tienes fe sobrenatural, obrada por el Espíritu de Dios, por la cual has descansado en el Evangelio para salvación. De esa misma fe puedes tomar y decir, estoy más seguro, porque tú has hablado, oh ciertísimo y veraz Dios, y tu palabra es inmutable, y tú has dicho, quien descanse en ti tendrá paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, este es el primer lugar en el cual debemos descansar. Alguien dijo que este es un ejercicio que se debe hacer continuamente a través de la palabra de Dios. Dice, bueno, en ese tiempo, hermanos, era posible ver las estrellas en cualquier día, pero sé que me van a entender, aunque no podemos ver las estrellas todos los días por la contaminación y luz y todo lo que nos obstruye. Pero dice un puritano, descansar en las promesas de Dios es como cuando el ojo se posa en el cielo y alcanza a ver algunos destellos. Y a veces, hermanos, estamos leyendo la Escritura o estamos en oración y de repente llegan esos destellos. Dice, pero el hombre que alcanzó a ver esos destellos, vuelve a posar su mirada en el cielo y empieza a ver más constelaciones. Y muchas veces es así. Recibimos la bendición y después seguimos meditando y empujando y avanzando y tenemos más certeza. Y dice, pero no nos debemos quedar ahí. Debemos voltear otra vez, dice este puritano, y posar nuestra mirada ahí y dejar nuestra mirada ahí y dejarnos asombrar, hermanos. Estaríamos amando más lo que Dios hace en nosotros que su misma palabra de nuestro amado Señor, si estamos poniendo nuestra seguridad en primer lugar en nuestros frutos. No, hermano, puedes estar infaliblemente seguro porque Dios ha hablado. ¿Qué es lo que le dice? Miren, se juntó perfectamente. ¿Qué es lo que pasó con Abraham y Sarai? ¿Por qué debían estar plenamente seguros? Porque Dios había hablado. ¿Sabes cuál es el juramento del cual se habla en Hebreos 6? Si no mal recuerdo, es el juramento que se hace a Abraham. Abraham, parte de esos animales, haré pacto contigo. Porque Abraham está en necesidad. Porque Abraham quiere ser consolado. Porque Abraham necesita que Dios le consuele. ¿Y sabes qué dice? Mira los frutos. No, dice, impondré juramento para que por dos cosas infalibles estés ciertísimo de que yo he obrado. Nuestra seguridad debe comenzar aquí. Hermano, ¿quieres gozar seguridad de la salvación? Medita
ama, ora, indaga en las promesas de Dios. Indaga en el carácter de Dios. Oh, hermanos, no descuidemos esto. Que la razón principal por la cual gozamos seguridad es que descansamos en la palabra de nuestro Dios vivo. Hermanos, ¿sabes por qué el creyente bebé, el creyente que acaba de nacer, casi no lucha con la seguridad de su salvación? Y no tiene casi frutos como para mirar atrás y decir, es que he tenido todos estos frutos. ¿Sabes por qué? Descansa en las promesas del Evangelio. Descansa en las promesas. Él no tiene tiempo de verse así. Él solo está viendo la palabra del Señor. Él solo está viendo las obras de Dios, el carácter de Dios, su pacto, el pacto de Dios. Hermano, gózate en esto. Quiero insistir en esto porque escucho continuamente en las consejerías. He tenido seguridad por los frutos. Aún es bueno y es necesario, y ahorita lo vamos a ver, por la confirmación del Espíritu Santo. Es correcto, es verdad, pero sabes, aún esa confirmación del Espíritu se juzga a través de la palabra. ¿Cómo discernir los espíritus? A través de la palabra. Venía meditando eso en la mañana, que muchos pentecostales hoy están hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. E iba a escribir, ¿sabes cómo discernir si en un lugar verdaderamente está el Espíritu de Dios? Cristo brilla ahí, porque el Espíritu no toma gloria para sí, toma de lo de Cristo. Hermanos, es verdad, el testimonio es algo esencial, pero la obra consumada de Cristo y las promesas del Evangelio son nuestro más ciertísimo consuelo. Insisto en esto, has recibido fe sobrenatural, fe mediante la cual puedes descansar en las promesas de Dios. Así como has descansado en el Evangelio, así puedes descansar en las promesas de Dios. Miren lo que dice Joel Beeke. Los autores de la confesión enfatizarán que aunque el fenómeno subjetivo, aquí está hablando de los frutos de cada cristiano, puede en ocasiones hacernos sentir más seguros que la fe en las promesas de Dios. Vean, es lo que estamos hablando, ¿no es verdad? A veces las evidencias subjetivas pueden darnos más seguridad que las promesas de Dios. Esa experiencia, vean esto, da menos gloria a Dios que tomar sus promesas y abrazarlas. Lo que más glorifica a Dios es cuando su pueblo está seguro porque Él ha hablado. Porque Él ha hablado. Oh, hermanos, eso es tomar la palabra de nuestro Dios como palabra de el Dios del pacto, como el Señor Yahvé. No como palabra de hombres que puede modificarse, que puede transformarse, sino como la palabra del Dios inmutable. ¿Sabes? Cuando descansas en las promesas de Dios, glorificas a Dios porque le dices, tu palabra es suficiente para descansar. Amigo, debes descansar en el Evangelio. Y si me preguntas por qué, porque Dios ha hablado, su Hijo ha consumado la obra que el Padre prometió. Eso es la razón por la cual debes confiar en Él. Nos habla después de una base secundaria. Con esto no estoy diciendo que la base no es importante, pero los autores de esta confesión sí consideraban primordial nuestro descanso en las promesas de Dios sobre los frutos de la santificación. Vean lo que dice la confesión. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas. Se ha llamado base subjetiva porque son obras que se hacen en el hombre y no palabras o promesas de Dios objetivas inmutables, sino son cosas variables en los hombres. Al tener el hombre confianza en las promesas de Dios, base principal, se le añaden las promesas de la regeneración y la santificación.
entonces el hombre voltea a ver a sí mismo. Esto ha sido llamado el ojo examinador retrospectivo. Vean esto, hermanos. Vemos en la Biblia primero las promesas de Dios y después vemos que los que andan en santidad revelan la fe que tienen. Entonces, ¿qué hace nuestro ojo examinador? Voltea a vernos y a ver si estas evidencias están. Entonces, los puritanos lo llamaron un silogismo práctico. Un silogismo práctico. El apóstol Pablo hace este tipo de silogismo cuando dice, y yo sé en quién he creído. O sea, yo estoy seguro en quién he creído. Este es el silogismo, premisa mayor. De acuerdo con las Escrituras, solo aquellos que poseen fe salvadora recibirán el testimonio del Espíritu, en donde sus vidas manifiestan frutos de santificación y buenas obras. Premisa menor. Yo no puedo negar que por la gracia de Dios he recibido el testimonio del Espíritu Santo y yo manifiesto frutos de santificación y buenas obras. Conclusión. Participo de la fe salvadora. Hermanos, esta es una manera legítima. El antinomianismo de nuestros días está diciendo que no te mires a ti mismo para ver si eres salvo. Pero Juan, en primera de Juan, anima a los cristianos a que se examinen para ver si están en la fe. Lo mismo hace el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, no es un simple ejercicio mental. Vean esto. Evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. O sea, esta obra, cuando nos autoexaminamos, no estamos haciendo simples ejercicios mentales, sino que estamos esperando que el Espíritu Santo, al autoexaminarnos, confirme con su Espíritu su obra en nosotros. Otro silogismo llamado silogismo místico, no por algo místico aparte de la Escritura, sino por la obra del Espíritu Santo más directamente, fluye de la siguiente manera. Premisa mayor. Solo aquellos que tienen fe salvadora recibirán la confirmación del Espíritu Santo. Premisa menor. Por la gracia de Dios no puedo negar que experimento el testimonio del Espíritu Santo en mí. Conclusión, participo de la fe salvadora. Hermanos, nuestra primer base de seguridad es la promesa de Dios, pero esta es una manera legítima y que el creyente debe utilizar para asegurar en su corazón las promesas del Evangelio. Esta no es una manera en la cual puedes ser salvo. Estas son las bases de la seguridad de tu salvación, no es las bases de nuestra fe. ¿Me explico? Las bases de nuestra fe es la obra consumada de Cristo. Esta es la base de nuestra seguridad, de nuestra salvación. La palabra de Dios cumplida y revelada en el Evangelio, en la sangre de Cristo. El testimonio del Espíritu Santo al revelar las gracias de la santificación y el testimonio del Espíritu Santo al confirmarnos que somos hijos de Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Vean esto. Entonces uno se examina y dice, los que tienen fe verdadera reciben el testimonio interno del Espíritu Santo. Esa es la premisa mayor. Los que tienen fe verdadera reciben el testimonio del Espíritu Santo. Y después yo examino mi corazón y digo, por la gracia de Dios, creo que puedo decir que el Espíritu Santo me confirma la adopción que tengo en Dios. Conclusión, participo de la fe salvadora. Hermanos, estas no son cosas que, primero tengo mi seguridad en Cristo y después tengo seguridad en mí. No. Estas son obras que también resultan en glorificación a Cristo.
Porque si tú muestras frutos, muestras los frutos por la obra del Espíritu en ti. Y si muestras la obra del Espíritu en ti, es una aplicación de los méritos de Cristo a tu corazón. Al final resulta en plena glorificación de Cristo. Hermanos, esta no es una forma independiente. Es una forma de depender del Espíritu de Dios. Tercer base, y con esto terminaremos. Tercer base. Ahora, para esta tercer base, una lección es necesaria. Y trataremos de resumirla en unos minutos. Dice la confesión. Y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificado con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Al contrario de lo que opinan el catolicismo romano, esta seguridad mantiene un corazón puro, humilde, un corazón santo. ¿Cuál es el texto más claro en cuanto al espíritu de adopción? Hay dos textos parecidos. Romanos 8, Gálatas 4. Y hemos recibido el Espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo, testificando a nuestros corazones, confirmando la obra de Dios. El Padre, hermanos, el Padre en toda su ternura envía a su Santo Espíritu para que Él nos testifique que ahora somos sus hijos. Vean cuán grande ternura. Y Gálatas 4, 6 y 7 es muy semejante a lo que hemos leído. Así que no vamos a ir ahí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12 es lo que dice. Nos ha enviado el Espíritu para que sepamos lo que nos ha dado en Cristo. Hermanos, esta es una manera, esta es una base que debemos buscar, que debemos clamar, que el Señor nos dé. Ahora, hay varios libros respecto a este tema, porque algunos puritanos creían que esta era una obra sobrenatural, como Thomas Goodwin, y por el contrario, John Owen creía que era a través de muy unido a la palabra de Dios en la manera en que recibimos esto. Lo que es una realidad es que el creyente puede recibir el Espíritu de Dios. La confirmación de esta adopción. ¿Cuál es la razón por la cual el cristiano puede experimentar una seguridad infalible? O sea, sin temor a ser avergonzados. ¿Por qué? Hermanos, si la has experimentado o la estás experimentando, no debes tener miedo a ser presuntuoso. Es algo que está en la voluntad de Dios. Si no la estás experimentando, hermano, debemos buscarla. Esta seguridad infalible. ¿Por qué podemos tener esta seguridad infalible? 3 bases. Certeza en las promesas de Dios cumplidas y reveladas en el Evangelio. El testimonio del Espíritu Santo en nuestras obras de santificación. El testimonio del Espíritu Santo de recibir el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y por estas cosas podemos tener infalible y ciertísima esperanza. Ahora, esto no quiere decir que no va a haber luchas. Esto no quiere decir que por un momento podemos experimentar esto y después perderlo y después volverlo a tomar.
Pero espero que esto nos anime, hermanos. Espero que quieras tener una fuerte seguridad de tu salvación. Y si es así, aquí está la forma. No me quiero meter en ese asunto de remedios para la seguridad de la salvación. Así que vamos a concluir diciendo que nuestra seguridad de salvación está basada en la misma Trinidad. ¿Ven, hermanos? Nuestra salvación de principio a fin es trinitaria. John Owen, queriendo alentar a sus miembros a obtener seguridad de salvación, ¿saben qué les dijo? La Trinidad. Puedes tener comunión con el Padre, puedes tener comunión con el Hijo, puedes tener comunión con el Espíritu, puedes clamar al Padre, oh Padre, me gozo en tu amor, y recibir la seguridad del amor del Padre. Oh Hijo, me gozo en la revelación de tu gracia desplegada en la cruz. Bendito seas, y recibir el testimonio y la seguridad de la salvación. Puedes clamar al Santo Espíritu, oh Santo Consolador, conforta mi corazón, dame intimidad con tu persona, y recibir el Espíritu y la confirmación de salvación. Hermanos, podemos clamar comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No era mi propósito hacer una organización trinitaria de la seguridad de la salvación. Y vamos a exponer el capítulo de la confesión simplemente. Pero si te das cuenta, mencionamos a cada persona en la seguridad de la salvación. Las promesas del Padre, el cumplimiento de la obra de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo. Hermano, alaba, adora a la Santa Trinidad y clama a la bendita Trinidad por seguridad, por santa seguridad en nuestros corazones. Esta ha sido la base por la cual podemos gozar de seguridad de salvación, para demostrar que no es presunción, sino simplemente sometimiento a la palabra del Señor.